Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en los cimientos de la Iglesia, no, en sus primeros siglos. Usamos fragmentos de un manual de historia eclesiástica. La idea es, sacar las claves de cómo se armó todo. La estructura, la piedad, las prácticas, cómo era ese cristianismo primitivo según estas fuentes. Exactamente. Vamos a echar un vistazo a esa transición, ¿no? Desde los orígenes judíos hasta la expansión en el mundo greco-romano. Fue un camino, complicado, con persecuciones, la necesidad de definir la doctrina frente a otras ideas y también, claro, consolidar la organización interna. Es fascinante ver esa, tensión entre lo divino y lo humano en cómo se desarrolló todo. Dale, arranquemos por la estructura. Las fuentes hablan mucho de cómo se fue consolidando el clero y la figura del obispo monárquico, o sea, uno solo al mando, ¿no? Sobre todo entre los siglos segundo y tercero. ¿Qué nos dicen figuras como Clemente Romano o Ignacio de Antioquía? Bueno, Clemente ya a fines del siglo I, nos habla de la sucesión apostólica. La idea es, Cristo envía a los apóstoles y estos, a su vez, designan sucesores. Es como una cadena. Ignacio de Antioquía, un poquito después, va incluso más allá. Él subraya una unidad vital casi mística entre el obispo y su comunidad. La compara con la de Cristo y el Padre. Suena fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Pero él insistía, nada importante sin el obispo. Ni bautismos, ni Eucaristía, ni las comidas comunitarias, las ágapes. Los presbíteros y diáconos, claro, le ayudaban, participaban de su autoridad, pero el centro era el obispo. La autoridad era clara. Qué potente esa centralidad tan temprana. Uno se pregunta cómo se vivía eso día a día. Y eso nos lleva a la vida interna de esas comunidades. La oración, dicen las fuentes, era clave. Todavía tenía ecos judíos, claro, pero con un énfasis nuevo en la confianza, en sentirse hijos por Cristo. Ajá. Hay textos de oración de Clemente y Policarpo que son pura alabanza y agradecimiento al Padre a través de Jesucristo. Correcto. Y junto a la oración, el corazón de todo era la Eucaristía, la fracción del pan. Pablo, ya en Corintios, la describe como una participación real en el cuerpo y sangre de Cristo. No era solo un símbolo. Entiendo. Era fuente de unidad, un solo pan, un solo cuerpo. Y se vivía con una intensidad que se expresaba en esa aclamación, Maranatha. Señor nuestro, ven. Exacto. Y también vemos que empieza a surgir el ascetismo. Cristianos que elegían la continencia. Se les veía como la porción más gloriosa del rebaño. Aunque todavía no había reglas monásticas como las conocemos hoy, era algo más espontáneo. Fascinante esa mezcla de estructura tan clara y un fervor tan, palpable. Pero, ¿qué pasaba con la debilidad humana? El pecado. Otro punto que las fuentes tratan es cómo la Iglesia manejaba el pecado grave después del bautismo. Ese fue un tema muy debatido. Se ve una evolución, ¿sabes? Textos como el Pastor de Hermas, ya en el siglo II, como que abren una puerta a una segunda penitencia. O sea, una única oportunidad más de reconciliarse después del bautismo si caías gravemente. Una sola. Sí. Luego las posturas variaron. Tertuliano, por ejemplo, era muy riguroso. Cipriano, en África, tuvo que organizar una disciplina específica durante las persecuciones para los que habían flaqueado. Y en Roma surgió toda la controversia con Novaciano, que era súper estricto y negaba la reconciliación a los lapsi, los que habían renegado de la fe. Vaya. Así que, poco a poco, se fue perfilando un camino de penitencia, generalmente pública, dura, para pecados graves. Refleja esa tensión constante, ¿no?, entre la misericordia y la exigencia de santidad de la Iglesia. Y hablando de exigencia y de ideales altos, llegamos a los mártires. Tienen un lugar central en este periodo. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre ellos? El martirio era visto como, la configuración máxima con Cristo, el testimonio supremo. Relatos como el del martirio de Policarpo, que es impresionante, o las referencias a Pedro y Pablo en Roma. Claro, su muerte bajo Nerón. Exacto, y la veneración temprana de sus memorias, sus tumbas, aunque los detalles arqueológicos a veces son complejos y debatidos, todo eso nos muestra cómo nace el culto a los mártires. Las celebraciones en sus tumbas, en el aniversario de su nacimiento al cielo, siempre supervisadas por el obispo. Ajá. Se volvieron eventos centrales, eran los héroes de la fe
inspiraban y fortalecían a toda la comunidad. Ese testimonio radical debió ser un motor muy poderoso, pero la Iglesia también tuvo desafíos internos, ¿no? Como el gnosticismo, esas corrientes que mezclaban ideas cristianas con filosofías, mitos, un poco de todo. ¿Cómo se defendió la ortodoxia que estaban haciendo? Ahí figuras como Ireneo de León son fundamentales. A fines del siglo II, su estrategia contra el gnosticismo fue muy sólida, muy inteligente. No se basó en revelaciones secretas o cosas raras, sino en un paquete de herramientas que todos podían verificar. A ver. Primero, la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Punto. La base. Segundo, la tradición apostólica, o sea, la enseñanza transmitida públicamente por los obispos, en sucesión directa desde los apóstoles. Y aquí destacaba el rol de Roma por su conexión con Pedro y Pablo. La importancia de la sucesión y de Roma ya desde entonces. Sí. Y tercero, la regla de fe, el núcleo doctrinal básico que se profesaba en el bautismo, cosas clave como un solo Dios creador, la realidad de la encarnación y la pasión de Cristo, la resurrección de la carne. Lo esencial. Exacto. Frente a las ideas gnósticas, que eran como muy etéreas, elitistas, Ireneo puso sobre la mesa la fe pública, histórica, encarnada de la Iglesia. Entonces, si recapitulamos lo que estas fuentes nos dibujan, no es una iglesia que apareció perfecta y monolítica de golpe, más bien una comunidad viva que estaba forjando su identidad doctrinal, su estructura, sus prácticas espirituales. Todo esto en un mundo complicado, a veces muy hostil. Vemos esa organización con el obispo, una vida sacramental intensa, cómo se lidiaba con el pecado y el impacto brutal del martirio. Precisamente. Y lo valioso es entender que estas estructuras, estas prácticas que hoy quizás nos parecen obvias, surgieron de procesos históricos reales. Hubo debates intensos, vivencias profundas de la fe en circunstancias muy distintas a las nuestras. Nos recuerda esa historicidad de la Iglesia, ¿no? Que camina en el tiempo, pero sin perder su fundamento espiritual. Y nos deja una reflexión ahí, ¿no? ¿De qué manera conocer estos orígenes, con sus debates, sus tensiones, sus desarrollos paso a paso, podría quizás iluminar cómo entendemos y vivimos la fe y la Iglesia hoy? Tal vez más allá de visiones un poco estáticas o idealizadas del pasado. ¿Qué nos enseña esa Iglesia en formación?